Hola, hablaremos sobre los fundamentos metodológicos de la investigación educativa. La investigación científica es una actividad que todos realizamos diariamente. Investigar es simplemente recoger información que se necesita para responder un interrogante y de este modo contribuir a resolver un problema. Kerlinger define la investigación científica como una actividad sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre propuestas relacionadas que existen entre los fenómenos naturales a través del cual se obtiene un conocimiento. Las características del conocimiento científico son las siguientes. Tiene un origen empírico. Esto quiere decir el punto de arranque es la observación. Tiene un carácter analítico. Es hipotético e incierto. Es el producto obtenido mediante la aplicación del método científico. El positivismo lógico sostiene tres tesis fundamentales, las cuales son: número 1. El conocimiento que merece llamarse ciencia debe descubrirse las normas o leyes. Punto número 2. El conocimiento objetivo y científico encuentra su garantía de verdad en la observación empírica. Y punto número 3. La ciencia debe hacer posible la precisión y el control racional de los eventos de la realidad, naturaleza y social. Existen tres tipos de estrategias o métodos, los cuales son método inductivo, método deductivo y método científico. El método inductivo es la observación en la base de la ciencia. Su objetivo es formular las leyes o reglas científicas. El método deductivo está basado en el silogismo aritmético. Y el método científico es la acción de aplicar una inducción, la deducción, para obtener el conocimiento científico de un proceso. Ahora hablaremos sobre los métodos de investigación en la educación. Generalmente se clasifican de acuerdo a su finalidad. Punto número 1. Son métodos orientados a obtener el conocimiento básico. Y punto número 2. Métodos orientados a obtener conocimientos aplicados. Ahora hablaremos sobre la investigación educativa. Sus características principales son: desarrollar a través de los métodos científicos, tiene el objetivo básico de desarrollar conocimientos científicos sobre la educación. Capítulo 3. El proceso de investigación. Objetivos. Presentar las etapas del proceso de investigación con sus elementos básicos y las tareas que diferencian el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Diferenciar el tema o el área de investigación del problema de la investigación. Definir el concepto y el valor del marco teórico dentro de una investigación educativa. Conocer las diferentes fuentes que pueden inspirar investigaciones educativas. Y ofrecer criterios para la selección de los principales métodos y diseños de la investigación educativa. Perspectiva general del proceso de investigación. En términos generales, el proceso de investigación se aplica tanto al enfoque cuantitativo como al cualitativo, lógicamente con claras diferencias entre ambos procesos. El proceso está constituido por una serie de etapas interconectadas de un modo lógico, secuencial y dinámico. El punto de partida de cualquier investigación es la selección de un tema, de una idea o de un área interesante que hay que concretar en forma de preguntas para guiar la investigación. Esto permite después centrar y definir el problema a resolver. Para poder orientar la investigación se formulan respuestas tentativas a las preguntas iniciales que se transcriben en forma de hipótesis. En las investigaciones cualitativas, las hipótesis pueden surgir a lo largo de todo el proceso de investigación, mientras que en las cuantitativas se formula al principio. Interés por el tema. El punto de partida de toda investigación científica es el interés en un tema o en un área de temática amplia. Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, por ejemplo, las experiencias individuales. Por ejemplo, podemos tener algún familiar con alguna discapacidad y a partir de aquí empezar a desarrollar este tema para efectuar un proyecto de investigación. Delimitación del tema. Todos estos temas así planteados son demasiado vagos y requieren analizarse cuidadosamente para que se transformen en planteamientos más precisos, afinados y estructurados. A partir de aquí, para continuar desarrollando la investigación, se trata de delimitar y restringir estos temas en cuestiones más concretas. Hay que precisar la idea inicial de investigación,
familiarizándonos con el campo de conocimiento donde se ubican estos temas para encontrar posibles lagunas en el conocimiento o interrogantes no resueltos que podrían transformarse en posibles preguntas de investigación. Con este propósito sugerimos empezar por preguntas estándar tipo ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo? Y ¿dónde?, en un razonamiento que incluye 2 etapas básicas. Planteamiento del problema. A este proceso consiste en afinar y estructurar formalmente la idea inicial de investigación a fin de comprender mejor alguna cuestión. Se le denomina identificación o planteamiento del problema. La formulación de preguntas es un elemento importante en el planteamiento del problema. 3 criterios principales que señalaban un mejor planteamiento. El problema debe expresarse una relación entre 2 o más variables. El planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba que confirme o no las hipótesis. El problema debe de estar formulado claramente y sin ambigüedad mediante una pregunta o varias que orienten hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Base a esto también podemos identificar los objetivos del estudio. Los objetivos del estudio o de la investigación son un aspecto a considerar en el planteamiento del problema, junto con las preguntas de investigación. Los objetivos de la investigación tienen la finalidad de señalar lo que se pretende y a lo que se aspira en la investigación. Criterios para justificar una investigación: la relevancia social y sus implicaciones prácticas. Trascendente para la sociedad. ¿Qué incidencia social tiene? ¿Cuál es su relevancia práctica? El valor teórico y la utilidad metodológica. El marco teórico. Una vez que se ha decidido el tema objeto de estudio y se han formulado unas preguntas que guíen la investigación, el paso siguiente consiste en realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto supone buscar las fuentes documentales que permitan detectar, extraer y recopilar información de interés para construir el marco teórico. Cuando hablamos de construir el marco teórico, nos estamos refiriendo al análisis de las teorías, investigaciones y antecedentes en general que se consideren válidos para el adecuado encuadre y fundamentación del estudio. Un buen marco teórico no surge solo de reunir información, sino sobre tratar con detenimiento aquellos datos bibliográficos centrados en los aspectos más relacionados con el problema y de integrarlos de un modo lógico y coherente. Referencias bibliográficas. Existen diversas normativas bibliográficas. Una de las más reconocidas y aceptadas en el ámbito internacional es la normativa APA, que se recomienda seguirla en el redactado del informe final y en particular en la transcripción de la bibliografía. En los libros debe de aparecer el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, fecha entre paréntesis del año de edición, punto, título en letra cursiva, punto, lugar de edición, 2 puntos, editorial. Por ejemplo, artículos de revista. En este caso, lo que va subrayado o en letra cursiva es el nombre de la revista. Se debe especificar el volumen de la revista en cursiva y las páginas que se ocupa el artículo separadas por un guión. Junto al volumen solamente se indicará entre paréntesis el número del ejemplar cuando la paginación de cada uno de los ejemplares comienza por la página 1. A continuación, el ejemplo. Los documentos en soporte informático, audio, video, material gráfico o de cualquier otro tipo deben referenciarse siguiendo las normas básicas con indicación precisa del tipo de documento de que se trata, entre corchetes y su ubicación o lugar de consulta. El orden alfabético. Las referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabéticamente por el nombre del autor o primer autor en caso de que sean varios. Citas en el redactado. En el redactado de los trabajos científicos suele ser habitual las citas bibliográficas. Estas suelen tener 2 funciones principales: justificar la exposición o remitir palabras para ampliar lo que se expone. En el redactado del texto puede hacerse un resumen o síntesis del contenido de la referencia. Elección del método de investigación.
En este tema recomendamos tener en cuenta el conocimiento del tema de investigación que nos revele la revisión de la literatura y como mínimo los dos siguientes criterios para tomar esta decisión metodológica. El primero es orientación o el enfoque que pretenda dar el investigador al estudio, o los objetivos de la investigación, métodos descriptivos, métodos correlacionales, métodos explicativos causales, métodos orientados a solucionar problemas prácticos. Según el objetivo perseguido, podemos distinguir 4 grandes formas de estudio o métodos de investigación en educación. En los métodos descriptivos tienen el propósito básico de describir situaciones, eventos y hechos, decir cómo son y cómo se manifiestan. Los métodos o estudios correlacionales tienen el objetivo de descubrir y evaluar las relaciones existentes entre las variables que intervienen en un fenómeno. Los métodos o estudios explicativo-causales tienen el propósito básico de explicar los fenómenos, de llegar al conocimiento de sus causas, de por qué ocurren, en qué condiciones y por qué se dan los eventos o sucesos educativos. Los métodos orientados a solucionar problemas prácticos. Son métodos orientados a obtener conocimiento aplicado y solucionar problemas, investigación orientada a la práctica educativa, decisión y cambio. En el diseño de investigación, es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se requiere, dar respuesta al problema formulado y cubrir los intereses del estudio. Cada uno de los métodos que hemos visto puede concretarse en diseños con características propias que presentaremos más adelante. En términos generales, podemos afirmar que, desde el enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación juega un papel decisivo para validar o rechazar las hipótesis formuladas en un contexto en particular. Nos indica el grupo o los grupos de sujetos de la investigación, la asignación de los sujetos a estos grupos, el control que el investigador ejerce sobre las variables implicadas y el análisis estadístico a realizar. Etapas del proceso de investigación cualitativa. Queda claro que no hay un único método por el cual podamos alcanzar y dominar las variaciones del desarrollo y experiencia de los humanos. Para el proceso de investigación cualitativa hay 4 fases de las cuales existen diferentes etapas. Comenzando con la fase 1, la preparatoria. El investigador hará el intento por tener claros y determinados sus intereses por los cuales se ha elegido un tema. Su tópico de interés puede ser preocupaciones sociales, la educación diaria, experiencias concretas, trabajos de otros investigadores, etc. Ya identificado el tema, el investigador trata de alimentar sus perspectivas consultando acerca del tema, pero no a detalle. Aquí es importante identificar las razones de elegir el tema y seleccionar sus propios enfoques o paradigmas. Según Guba y Lincoln, existen 4 básicos de la investigación cualitativa, mientras Lather plantea 4 paradigmas. Walcott identifica 3 posturas. Esta fase es considerada el marco conceptual, que es como una narrativa que explica factores, constructos o variables que han de estudiarse y sus relaciones entre ellas, seleccionando los datos más importantes y facilitando el proceso de análisis y recogida de datos, teniendo como resultado el marco teórico. La etapa de diseño se elabora a partir de las siguientes cuestiones. ¿Qué diseño es más adecuado? ¿Qué se estudiará? ¿Qué método de investigación usará? ¿Qué técnicas se usarán? ¿Desde qué perspectiva se ha de elaborar las conclusiones? El diseño también depende de la elección del paradigma. Desde una mirada positivista, la identificación y desarrollo de una investigación son de mucha importancia. El investigador cualitativo toma decisiones que van a delimitar el proceso en las fases que siguen, aunque no siempre será posible. El diseño podría tomar la forma de documento escrito tomando en cuenta los siguientes aspectos. Marco teórico es el resultado de la fase reflexiva. Cuestiones de investigación son las facetas de un dominio empírico que el investigador desea investigar de forma profunda. Objeto de estudio, caso sobre el que dentro de un contexto limitado se centrará el estudio. El escenario debe ser claramente identificado, así como su acceso. No se trata de una elección simple. También se consideran los recursos disponibles.
Métodos de investigación. Tiene un carácter instrumental, pues está al servicio de las interrogantes planteadas en la investigación. Triangulación. Se debe contemplar las siguientes triangulaciones: la triangulación de datos, triangulación del investigador, triangulación teórica, triangulación metodológica, triangulación disciplinar. Técnica e instrumentos de recogida de datos, determinados por las interrogantes que pueden ser la observación participante, entrevistas, diarios y videos. Análisis de datos. Seleccionar un procedimiento inductivo, deductivo o ambos y la utilización de herramientas informáticas. Consentimiento y aprobación. Se ha de disponer de formularios adecuados para su presentación, facilitando el acceso al campo. Fase 2. Trabajo de campo. Las características del investigador son importantes, pues a través de estas el investigador obtiene la información necesaria para un buen estudio cualitativo. Según Morse, la característica fundamental es la versatilidad. El investigador también debe ser meticuloso y tener una buena preparación teórica sobre el objeto de estudio. Esta fase está dividida en dos etapas: el acceso al campo. En este el investigador va accediendo a la información fundamental para el estudio. El momento más difícil es poner el pie por primera vez en el campo y saber qué hacer. Dos estrategias muy usadas en ese momento es el vagabundeo, que es el conocer cómo es la zona, aspectos externos, etc. Y la otra es un acercamiento formal donde se construyen esquemas sociales especiales y temporales. Se recomienda hacer un estudio piloto. Después se identifica a los informantes más adecuados. Patton plantea algunos métodos para seleccionar informantes, que son el muestreo intensivo y el muestreo de máxima variedad. La investigación cualitativa se desarrolla en un contexto de interacción personal. Otra fase es la recogida productiva de datos. Aquí el investigador seguirá tomando una serie de decisiones cambiando algunas de las características de la investigación. 1. Se busca el significado y perspectiva del estudio. 2. Se buscan los temas principales. 3. Buscando puntos de tensión, los puntos más importantes. El análisis de datos comienza en esta etapa, al igual que la recogida de datos que realmente interesan en el desarrollo de la investigación. Fase analítica. Considerado como un proceso con cierto grado de organización. Es posible establecer una serie de actividades que conforman el proceso analítico básico, las cuales serían la reducción de datos, disposición y transformación de datos, obtención de resultados, verificación de conclusiones. La fase 4. Informativa. Finalmente, se hace una difusión de los resultados donde el informe debe tener un argumento convincente. Existen dos formas de redactar un informe. El primero sería como si el lector estuviese resolviendo un puzzle con el investigador y el otro sería ofrecer un resumen de los principales hallazgos. El investigador puede elaborar un texto de campo y a partir de él construirá el informe de investigación. En esta última etapa se les puede entregar un borrador a los participantes para saber sus opiniones. Métodos de investigación cualitativa. Estos son un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular, con el propósito de generar ideas y suposiciones que ayuden a entender cómo es percibido un problema por la población objetivo y que ayude a definir opciones relacionadas con este problema. Los métodos de investigación cualitativa, clasificado en dos categorías: descriptivos, interesados en la descripción de datos, e interpretativos, que explican y comprenden hechos o fenómenos sociales más complejos. Sus características son el del ser más descriptivos que predictivos. Su proceso de indagación es inductivo y no existen reglas específicas para llevar a cabo el procedimiento. Métodos cualitativos. Walcott representó las estrategias cualitativas en la investigación educativa como un árbol que hunde sus raíces en la vida cotidiana, que partía de tres actividades básicas. 1. Experimentar, vivir. 2. Preguntar. 3. Examinar. Métodos de investigación. Surgen bajo concepciones y necesidades de los investigadores que elaboran en una disciplina del saber, la cual determina los métodos a utilizar y las cuestiones a tratar. Técnicas. Observación. Implica adentrarnos en profundidad a las situaciones sociales y mantener el papel activo y de reflexión permanente. Entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima. Se define como una reunión para intercambiar información entre una y otra persona.
Grupo de enfoque, considerados como entrevistas grupales, permite obtener información cualitativa con profundidad, detalle y rapidez. Fenomenología. Su origen está formada en la escuela Pensamiento Filosófico, creada por Husserl en 1959 a 1938, en los primeros años del siglo XX, bajo el objetivo de integrar la filosofía como una ciencia rigurosa, de acuerdo con el modelo de las ciencias físico-naturales del siglo XIX. Su rasgo diferencial es el énfasis sobre lo individual y la experiencia subjetiva. Esta corriente de investigación cualitativa pretende ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. Como dice Melish, la fenomenología trata de desvelar qué elementos resultan imprescindibles para que un proceso educativo pueda ser calificado como tal y qué relación se establece entre ellos. Los instrumentos son la grabación de conversaciones, escribir anécdotas de experiencias personales, analizar el proceso de las experiencias, logrando recrearlas en una visión mejorada. Sentidos y tarea de fenomenología. El estudio de la experiencia vital del mundo de la vida, la cotidianidad. 2. Es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. 3. Es el estudio de las ciencias, cuestionada por la verdadera naturaleza de los fenómenos. 4. Es la descripción de los significados vividos existenciales. 5. El estudio científico humano de los fenómenos. 6. La práctica atenta de las meditaciones. 7. La exploración del significado del ser humano. 8. El pensar sobre la experiencia originaria. Método fenomenológico y sus fases. Primera, la descripción del fenómeno. Supone en base la experiencia concreta, la describe de manera libre y rica y sin clasificar ni categorizar solo superficialmente. 2. Búsqueda de múltiples perspectivas. Recolectar la información de diferentes fuentes y perspectivas aunque éstas sean contradictorias entre sí. 3. Búsqueda de la esencia y la estructura. Analizar las estructuras del hecho, las relaciones entre estructuras y dentro de las mismas, categorizando y relacionando todo. 4. Constitución de la significación. El investigador se concentra en la estructura del fenómeno siendo consciente. 5. Suspensión del enjuiciamiento. Elimina teorías o creencias para analizar el fenómeno del estudio con libertad, mientras se recolecta la información para percibirlo de manera correcta. 6. Interpretación del fenómeno. Los significados ocultos se dan a conocer para así poder reflexionar la información superficial y encontrada en el proceso. Un método para conocer el método fenomenológico es por medio del análisis de las investigaciones que se han realizado con el mismo, sobre todo las que explican el proceso de manera detallada y clara. Aportaciones del método fenomenológico. Superioridad. Concede la experiencia subjetiva inmediata como base para el conocimiento. Estudio de los fenómenos, desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial. Interés, por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que constituyen en interacción. Etnografía. Es un método de investigación por el cual es posible aprender el método de vida de una unidad social concreta, donde se puede perseguir la descripción y construcción analítica de caracteres imperativos de una cultura, forma de vida y estructura social de un grupo social en el cual se basará la investigación. La etnografía se ha definido como algo descriptivo, como la forma de registrar narrativas orales con énfasis en el desarrollo y verificación de la teoría. Los instrumentos utilizados en la etnografía es la observación participante, notas de campo y la entrevista no estructurada. Etnografía educativa de Spindler y Spindler. Primera obligación, pertenencia, donde la acción tiene lugar y que su presencia no modifique mucho. 2. La segunda obligación es que el etnógrafo debe pasar el tiempo suficiente en el escenario.
La tercera obligación es la necesidad de contar con un gran volumen de datos registrados. La cuarta obligación es tener en cuenta el carácter evolutivo del estudio etnográfico. La quinta obligación, la utilización de instrumentos en el proceso de realizar una etnografía. La sexta obligación es la utilización de la cuantificación cuando sea necesaria. La séptima obligación se refiere al objetivo de estudio de la etnografía educativa. La octava es considerar un holismo selectivo y una contextualización determinada en la realización de una etnografía educativa. Criterios de la etnografía. 1. Observaciones contextualizadas. Hipótesis emergen en la medida que el estudio se desarrolla. Observaciones alongada y receptiva. 4. La narración se entiende a través de las inferencias realizadas a partir de observaciones y diferentes formas de indagación etnográfica. 5. El conocimiento cultural constituye la conducta y la comunicación social apreciable. 6. Los instrumentos deben generarse in situ como resultado de la observación de la indagación etnográfica. 7. Siempre está presente una perspectiva comparativa transcultural, aunque con frecuencia como una asociación no afirmada. 8. Parte del conocimiento cultural afecta la conducta y la comunicación es implícito o tácito, no conocido como parte de algunos participantes y solo conocido ambiguamente por parte de otros. 9. El entrevistador etnográfico no debe determinar las respuestas por los tipos de cuestiones preguntadas. 10. Se utiliza cualquier aparato que permite recoger datos más inmediatos, naturales y detallados de la conducta. 11. La presencia del etnógrafo debería reconocerse, describirse su situación de interacción personal y social. Rasgos distintivos. El problema objetivo de la investigación nace del contexto educativo. La observación directa es el medio imprescindible para recoger información. La triangulación constituye el proceso básico para la validación de datos. Atkinson y Hammersley conceptualizan la etnografía como la forma de investigación social que se caracteriza por ciertos rasgos. A. Fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza. B. Una tendencia a trabajar con los datos no estructurados. C. Se investiga un pequeño número de casos. D. El análisis de datos que implican la interpretación de los significados y funciones de las actuaciones humanas. Teoría fundamentada. Metodología general para desarrollar teorías que están fundamentada en la recogida de análisis sistemáticos de datos desarrollada durante la investigación y se realiza mediante una continua interpelación entre análisis y recogida de datos. Su enfoque es el de descubrir teoría, conceptos, hipótesis y proposiciones que parten de datos. Sus características son que pueden utilizar datos cualitativos y cuantitativos o son una mezcla de ambas. Tienen énfasis en generar teorías. Pueden desarrollar o confirmar explicaciones de cómo y por qué de los fenómenos. Sus instrumentos son entrevistas, observaciones de campo, que es conocer todas las acciones que los usuarios realizan durante la realización de sus tareas, documentos como diarios, cartas, autobiografías, biografías, audiovisuales, periódicos, etc. Glaser y Stratus diferencian dos tipos de teorías: las sustantivas, que son relacionadas a un área sustancial o concreta de la investigación, y las formales, que son tareas conceptuales de indagación. Proponen el método de comparación constante, donde el investigador codifica y analiza los datos de forma simultánea para poder desarrollar conceptos. Etnometodología. Esta intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. La característica definitiva de este método radica en su interés por centrarse en el estudio de los métodos o estrategias empleadas para dar sentido a sus prácticas sociales cotidianas. Refuerzan la idea de que el mundo social está compuesto de significados y puntos de vista compartidos. La primera tendencia son aquellos que se mantienen en el estudio de objetos más tradicionales como la educación, la justicia y la organización, interesándose por cómo los individuos adquieren las perspectivas culturales de su sociedad. En la segunda tendencia nos encontramos con un análisis conversacional centrado sobre la organización del diálogo en la actividad cotidiana y cómo se presenta la ordenación y coherencia en los intercambios conversacionales.
El análisis de la conversación es el estudio de las estructuras y las propiedades formales del lenguaje partiendo de tres hipótesis profundas. 1. La interacción es organizada estructuralmente. 2. Las contribuciones de los participantes de esta interacción están orientadas contextualmente. 3. Estas dos propiedades se realizan en cada detalle de interacción, no pueden ser desechadas. La investigación-acción es una forma de búsqueda autorreflexiva llevada a cabo por participantes en situaciones sociales, incluyendo las educativas, para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o educativas en las que se efectúen estas prácticas. La comprensión de estas prácticas y las situaciones en las que efectúan como investigación se concibe desde una perspectiva alternativa a la concepción positiva, defendiendo la unión de investigador-investigado, forjando un nuevo modelo de investigador que realiza su trabajo de forma sistemática a través de un método flexible, ecológico y orientando a los valores. La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores como inaceptables en algunos aspectos, las problemáticas susceptibles de cambio contingentes que requieren de una respuesta práctica. El propósito de esta es que el profesor profundice en la comprensión diagnóstico de su problema, adopta una postura teórica según acción emprendida para cambiar la situación, se suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. Al explicar lo que sucede, construye un guión sobre la situación en cuestión relacionando al contexto, hechos que se agrupan por la ocurrencia de un dependiente de la aparición de los demás. La investigación cooperativa se le conoce así a este tipo de investigación que se da cuando algunos miembros del personal o más de 2 instituciones deciden agruparse para resolver juntos problemas que atañen a la práctica profesional de estos últimos, vinculando los procesos de investigación con los procesos de innovación y con el desarrollo y formación profesional. La investigación participativa se caracteriza por un conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permite obtener conocimientos colectivos sobre una determinada realidad social. Como característica diferenciadora de este método de investigación, este autor se refiere a su carácter de adquisición colectiva de conocimiento, sistematización y su utilidad social. El problema que se va a estudiar se origina en la propia comunidad o el lugar de trabajo. El objetivo último de la investigación es la transformación estructural y la mejora de vidas de los implicados. La investigación participativa implica a la gente en el lugar de trabajo o la comunidad que controla todo el proceso global de la investigación. El método biográfico. A través del método biográfico se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. En el caso concreto de la investigación educativa, a través del método biográfico podemos explorar la dinámica de situaciones concretas a través de la percepción y relato que de ella hacen sus protagonistas. Es un intento de delimitación conceptual. Se propone una clasificación de los materiales utilizados en el método biográfico. Esto fue todo por el video de hoy. Nosotras fuimos el equipo 2. Gracias por su atención.